Seguramente habrán ustedes oído hablar en más de una ocasión de uno de los versos sueltos de la Unión Europea, el considerado como chico malo, zascandil del grupo de Visegrado, Viktor Orbán, el primer ministro húngaro. Pues si han oído hablar de él y se quedan con nosotros, oirán hablar mucho más. Más. De entre todos los políticos europeos, Viktor Orbán, muy buenas noches a todos, es quien mantiene una postura de más decidida oposición a la casta dirigente de la Unión Europea. Sus políticas en materia de inmigración, su resistencia a las cesiones de soberanía, su invocación al sentir patriótico del pueblo húngaro y su firmeza ante los manejos del magnate George Soros han provocado la alarma en Bruselas desde hace ya bastante tiempo. Orbán se ha convertido en líder de un grupo de países disidentes, el llamado Grupo de Visegrado, también conocido como los chicos malos, y Orbán como jefe de la pandilla. Jó napot magyarok, jó napot lengyelek, jó napot olaszok, tisztelettel köszöntöm a szabadság népét a nemzet fővárosában. Arra a napra emlékezünk, amikor nem azt kérdeztük magunktól, hogy velünk van-e az Isten, hanem azt, hogy mi az Istennel vagyunk-e. Hatalmas erő költözött belénk, és megremegtek a kommunista uralom tartópillérei. Déjà vu érzésünk van, a Brezsnyev doktrína levegője járja át Európát. Ideje volna, hogy Brüsszelben is megértsék. Velünk még a kommunisták se boldogultak. Mi vagyunk azok, akik 56-ban meglékelték a világkommunizmust, és mi vagyunk azok, akik kiütötték az első téglát a berlini falból. És most is álljuk a sarat, és csak annyit mondunk, hogy a magyaroknak nem igazuk van, hanem igazuk lesz. Magyarország lesz az első olyan ország Európában, ahol az iskola falainál megállítjuk az erőszakos LMBTQ propagandát. Akik 15 évvel ezelőtt az emberek közé lövettek, ma újra színpadra készülnek. És valahol a nagy víz túlsó partján készülődik már Gyuri bácsi is. Amikor kellett volna, nem jöttek. Most, hogy nem hívtuk őket, itt vannak. Hiába volt az ellenség hatalmas, mi nem futottunk el. És most sem fogunk meghátrálni, mert tudjuk, hogy együtt fogjuk végigcsinálni. Jöttünk, láttunk, és újra győzni fogunk. A Jóisten mindannyiunk felett, Magyarország mindenek előtt, hajrá Magyarország, hajrá magyarok! Tenemos esta noche con nosotros a dos personas que saben mucho, mucho, mucho de Viktor Orbán, de Hungría y de toda esta historia. Ya verán cómo es así. Se los presento. Pasen ustedes, si son tan amables. Don Álvaro Peña, en primer lugar. Bienvenido a esta su casa. ¿Cómo estamos? Don Javier Villamor. ¿Qué le voy a decir a usted? Tomen asiento, por favor. Le voy a decir a usted que no sepa, quiero decir, claro. No les mentía, son dos de las personas que más saben de lo que pasa en Europa, de lo que está pasando en Hungría, de Viktor Orbán, y la verdad es que es un tema de una enorme profundidad y bueno, vemos que lo que salta a las primeras planas de los periódicos con una asiduidad casi cotidiana es una deformación verdaderamente de lo que está pasando en Hungría, pero quizá algunas de las cosas que nos ha mostrado el vídeo son aclaratorias al respecto. Hemos visto que Viktor Orbán hasta menciona a Dios en su discurso. Yo creo que esto explica suficientemente lo que está pasando, ¿no? Cualquiera de ustedes. Completamente. La política que está llevando a cabo Orbán, no solo Orbán, sino todo el grupo de Visegrado, luego hablaremos, entiendo, de eso, es una política contrahegemónica. Es decir, él nace en un país en el que ha vivido el régimen soviético, obviamente saben lo que es, algo también, no él, pero muchos húngaros también vivieron la época nacionalsocialista, hablamos en concreto de Soros, que también conformó esa personalidad, que también podemos hablar de eso un poquito más tarde, pero sobre todo son regímenes en los que saben lo que es la falta de libertades, ¿no? Como bien salía en el vídeo,
ellos han sabido lo que era el socialismo soviético y están viendo unos ciertos apuntes en lo que podría ser Bruselas dentro de ese eurocomunismo que se suele entender a día de hoy como tal. Dios, en el sentido estricto de la palabra, si por ejemplo si hablamos de las constituciones húngaras o polacas, hacen referencia a Dios, hacen referencia al pueblo, en este caso húngaro, durante más de 1000 años, por lo tanto saben y necesitan entroncar con esa raíz que no existiría si no fuera el pueblo húngaro como lo conocemos hoy en día. Lo mismo pasa con España, en fin, otros países occidentales que han dado la vuelta o han olvidado lo que son. La importancia de Hungría es cómo evaluarte. Este gobierno al menos lleva casi 11 años de éxitos conservadores, luego si quieres también podemos ampliar datos, pero está claro que esa referencia histórica es fundamental para encontrar un punto donde hacer un punto de inflexión en Bruselas. Hoy en día Orbán es un ejemplo no solo por lo que es en el pueblo húngaro, sino precisamente porque ha tenido la capacidad, ha tenido la visión, ha tenido el carisma de hacer frente a una máquina arrolladora que es Bruselas, que obviamente no todos son capaces de hacer frente. Hay un detalle con respecto a Dios, es el número de iglesias que se ha reconstruido, que se han rehabilitado en Hungría y que además se han hecho iglesias nuevas. Son 3000 en los últimos 10 años. Es un ejemplo de la importancia que le dan a todo el tema, a toda la religión, ¿no? Al sentido religioso del pueblo húngaro. Entonces, pues claro, es algo que evidentemente es un punto más en contra de Orbán de cara a esta élite globalista de Bruselas, que bueno, que quiere un mundo completamente, bueno, que está promocionando el hijab, ¿no? Sí. Pero a la vez está presidiendo la religión cristiana. Qué diferencias hay, ¿verdad?, entre la situación moral de la Europa occidental y de la Europa oriental. ¿Cuánto más no ha sido destruida la Europa que cayó bajo el capitalismo liberal que la Europa que cayó bajo el comunismo? Es verdad que las culturas nacionales e incluso el sentimiento religioso ha resistido mejor, y digo resistido porque al final eran dos fuerzas que le atacaban ese sentimiento espiritual, ese sentido espiritual del hombre, y en buena medida el sentido nacional, pero digo, ¿qué diferencia los resultantes de cada uno de los ataques? En Europa occidental todo este sentido espiritual del hombre, bueno, digo todo, es una forma de hablar, pero está siendo triturado, mientras que en Europa del Este parece que vivimos una especie de renacimiento del sentimiento nacional ligado a esa consideración y esa dimensión espiritual. Es la teoría del péndulo, al fin y al cabo, ¿qué vivieron ellos? Todo lo contrario, ¿no? La prohibición de la libertad religiosa, la prohibición de todo tipo de libertades. Aquí hubo tanta libertad que se acabó en libertinaje y obviamente estamos en sentido contrario. Nosotros vivimos a Franco, hoy en día tenemos un gobierno completamente del otro lado y en cambio estos gobiernos que tuvieron lo que tuvieron hoy tienen precisamente todo lo contrario. Creo que es una propia dinámica que la puedo entender dentro de la dinámica de las sociedades. Han sido usurpados, han sido fagocitados por un lado y quieren ahora todo lo contrario. Sí, me parece bastante lógico. El problema es obviamente que tenemos un centro emisor, que en este caso es Bruselas, que ha pasado de ser un centro económico, digamos, una intención de hacer una comunidad económica europea, a ser obviamente un faro puramente ideológico, donde lo estamos viendo hoy todos los días. De hecho, hoy salió una noticia, hoy por la mañana, o ayer por la tarde, perdón, no me acuerdo el tiempo, era que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estaba criticando la decisión de Polonia de decidir, en este caso, los jueces de su Tribunal Supremo, ¿no? Que es justo lo que hace España. Pero en el caso español, o otros casos como el francés o el alemán, no se dice absolutamente nada, pero en el caso de Hungría o de Polonia hay que ir a machete, ¿no? Entonces, no es el qué, es el quién. Y desgraciadamente lo están demostrando todos los días. Don Álvaro, una pregunta al hilo de esta consideración. ¿Es una cuestión pendular, como expone don Javier, o es que al fin y a la postre el capitalismo, sobre todo a partir de los años 80, 90, ha demostrado ser más destructivo incluso que el comunismo? Es que en Hungría, en Polonia, en toda Europa del Este, ¿no?, había una imagen también muy idealizada del mundo occidental, lo cual es lógico, eran enemigo del logro soviético. Y de hecho, claro, de pronto ha sido un baño de realidad cuando han empezado a ver que esto no era una mera cuestión económica, sino que se está hablando de un tipo de ideología que está afectando, pues, en este caso, a la espiritualidad de su país y a la integridad del país, ¿no? Es decir, Orbán en un principio es un político que no es un, vamos a decir ahora, es un reformador como es ahora un líder patriótico. En un principio es un político conservador que simplemente se dedica a la política económica. Hasta que de pronto ve que esto es algo mucho más que eso, y como él decía hace unos meses en una conferencia en Budapest, nosotros somos Europa, nosotros somos Occidente. Es decir, ellos tienen una idea de Occidente mejor de lo que era
y ahora mismo representan pues el mejor Occidente, ¿no? Y claro, lo que es Bruselas pues representa en lo que ha devenido ese interés económico que en un momento dado se da cuenta de que todo el ideal progresista, toda esa izquierda posmoderna y líquida le es mucho más útil que la existencia de las naciones, que la gente tenga una religión o tenga un credo. Es mucho más útil eso que la existencia de los estados nacionales. Quizás sea que ellos son Occidente y nosotros hemos dejado de ser Occidente. Podría ser también, se podría decir así también. Hay una parte del discurso en la que creo que es interesante, porque existe un cierto paralelismo, en la que Orbán hace alusión a la doctrina Brezhnev. Hay que recordar que la doctrina Brezhnev era la doctrina de soberanía limitada, es decir, que los estados que quedaban del otro lado del telón de acero tenían una capacidad limitada de actuar en materia de política exterior, y que si Moscú lo decidía así en definitiva, podía intervenir en ellos. De hecho, lo hizo en varias ocasiones. Pero lo importante no es que Orbán recuerde aquí la historia como tal, sino que trace un paralelismo con lo que representaba una evidente intromisión mediante el Ejército Rojo, Ejército Soviético ya, en las soberanías de los países del este de Europa, con la intromisión de la Unión Europea en las soberanías de los países, no solo en este caso del este de Europa, pero por lo que a él toca en esos países y en el suyo, claro. Claro, es que es una intromisión mucho mayor además, porque es decir, no es solamente una intromisión en tu soberanía para que no puedas la política exterior hacer esto o lo otro, ¿no? Es que lo que se busca ahora es una intromisión en la casa de la gente, es decir, en la casa de las personas, para decirles lo que tienen que hacer, cómo tienen que acostarse, cómo tienen que comer, todo, absolutamente todo, ¿no? Entonces yo creo que la comparación que hace Orbán, la ha hecho en varias ocasiones, de la Unión Europea con la Unión Soviética, es muy correcta. Pues en realidad es un sistema, el que está proponiendo Bruselas, en el que realmente los países no pintan absolutamente nada. Y todo se decide entre una camarilla que encima no es elegida por los votantes, que es elegida en los oscuros despachos de Bruselas o de Estrasburgo, ¿no? Hay un debate interesante que pone, digamos, no solo Hungría, sino el Grupo de Visegrado en la mesa, y es qué significa realmente Europa. Porque cuando se forma Europa es un tratado, o sea, es una unión basándose en un tratado internacional. Es decir, en ningún momento las naciones asociadas pierden soberanía. Es decir, en todo caso ganan soberanía porque es una soberanía compartida. Pero lo que estamos viendo es que se están saltando, y de hecho es que esta discusión por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o la obligación de eliminar esa sala del Tribunal Supremo polaco simplemente por decir que está por encima la legislación polaca de la europea, cosa que es cierto, porque si nos vamos a la legislación precisamente europea, en ningún momento la legislación europea está por encima de las constituciones nacionales. De hecho, en el caso español, por ejemplo, se tuvo que modificar una carta de artículo para incluir una cosa en relación precisamente a tratados internacionales que no estaban constatados en la Constitución española de entonces. Pero precisamente eso yo creo que es el debate que está consiguiendo Orbán, ¿no? Orbán, el problema que quizá tenga ahora es que no tiene un sucesor claro. Eso obviamente como régimen le va a hacer daño, en el sentido de que un personaje tan carismático y sobre todo intelectual, porque si nos fijamos en algunos de los discursos de Orbán, que obviamente serán escritos o no, o apoyados por consejeros, hay un pozo intelectual que no vemos en el resto de Europa. Y eso yo creo que es de agradecer. La relación a hechos históricos, hechos religiosos, hechos comunes, hechos filosóficos. O sea, realmente son textos muy complejos, pero bien explicados, sencillamente. Yo creo que eso es lo que está calando con la sociedad húngara y con obviamente el resto de Europa. Y uno de los logros de Orbán es precisamente convertir que lo conservador sea lo nuevo cool, lo más moderno, ¿no? O sea, nosotros lo que estamos haciendo aquí, que somos contrahegemónicos de alguna manera, ahí es lo hegemónico. Ahí lo normal es que las televisiones públicas hablen de lo que estamos hablando aquí. Por lo tanto, ha conseguido que un movimiento conservador, apenas mínimo hace unos años, tenga una proyección de vida brutal. Eso es un logro de Orbán y obviamente de toda la administración en los últimos 10 años. Y esperemos que el año que viene pueda renovar. Bueno, que eso es otro tema, pero desde luego es interesante la batalla y cómo lo han plasmado, sabiendo la importancia de la figura del conservadurismo cristiano. La posición, siendo completamente radical del otro lado, ha plasmado a un supuesto cristiano conservador, porque saben perfectamente qué es lo que el pueblo quiere votar, que es justo lo contrario de lo que se está votando en España. Hay un asunto particular que desde el punto de vista de Orbán forma parte de esa agresión de la Unión Europea, de la Comisión Europea, por personalizarla en alguna institución concreta, a Hungría, que es todo el asunto LGBT. Lo cita en su discurso y él lo ve como un elemento de ruptura con la tradición y como un elemento, por tanto, de ruptura con la propia identidad húngara. Y es ese tema, junto a otros que están relacionados con la justicia, como comentábamos antes, pero es ese tema quizá el que enfrenta en mayor medida a la Unión Europea con el bloque de Visegrado, porque, bueno, hemos visto, decíamos antes,
que Polonia, por ejemplo, que ahora lo cito Polonia y no Hungría porque es lo que está sobre la mesa en la actualidad, que Polonia efectivamente lo que alega es que cuando firmó en mayo de 2004 el Tratado de Adhesión a la Unión Europea, las condiciones no eran las que ahora quiere imponer la Unión Europea, y Polonia lo que dice es, oiga, cumpla usted su parte, ¿no? Bueno, es un poco el mismo asunto de Orbán, que se ha hartado de decirlo. Bueno, es que nadie me dijo, cuando entramos, nadie nos dijo que tendríamos que aceptar la ideología LGBT y las presiones de este lobby, de este grupo de presión, ¿no? Son los valores europeos, ¿no? Como dice Ursula von der Leyen ahora, pero claro, es que eso va cambiando según los antojos de la camarilla de Bruselas. Entonces es cierto, ellos no firmaron eso y desde luego Orbán tiene muy claro que eso es un ataque, un torpedo a la línea de flotación de la sociedad húngara. De hecho, Hungría está haciendo un esfuerzo encomiable por defender a la familia, está logrando revertir, parar el invierno demográfico, y evidentemente todo este tipo de leyes LGBT lo que están buscando es atacar a la familia. Además del hecho de que estos grupos LGBT en Hungría, que no son muy numerosos, pero todos, absolutamente todos, están financiados desde Europa y desde, por supuesto, las organizaciones de la Open Society Foundation, como es habitual. Lo importante de esto es, o sea, precisamente es la inquina que tienen a Orbán. O sea, el hecho de haber demostrado con políticas reales que todo el discurso que llevamos sufriendo desde hace décadas es completamente irreal. Es decir, que realmente no hace falta inmigración masiva para mejorar la natalidad, no hace falta una serie de cosas que nos están vendiendo como algo naturales y que ahí es justo lo contrario. O sea, los datos, hablabas de natalidad, ¿no? En 10 años ha pasado, sigue estando por debajo del mínimo civilizatorio, que es el 2,1, sí, pero ha pasado de 1,29 a 1,56. Y eso solo en 10 años. España estamos muy por debajo, contando incluso inmigración, ¿no? Hablamos de 40% de aumento de natalidad entre los jóvenes, en casamientos de jóvenes, que eso en España obviamente no existe, ¿no? Sí. Una serie de prebendas del estado del bienestar que realmente están demostrando que hay otra forma de hacer política, y por eso yo creo que es Bruselas donde se saca de quicio y dice esto no puede seguir así, hay que cortarle ese rollo porque nos desmontan el chiringuito. Hay un artículo de La Vanguardia hace unos años donde dice, leo literalmente, Orbán tiende a la izquierda en lo económico y a la derecha en lo cultural, pero su verdadero credo es el nacionalismo. El antiguo militante antisoviético, con fama de buen orador, no oculta su admiración por la Rusia de Vladimir Putin, bla, 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 que diría Greta. Bueno, lo importante aquí es el asunto de que tiende a la izquierda en lo económico y a la derecha, según lo definen los amigos de La Vanguardia, en lo cultural. Bueno, esto es uno de los componentes, no el único, pero uno de los componentes de eso que viene en denominarse la democracia iliberal. Cuenten ustedes a nuestro público, a los telespectadores, qué es eso de la democracia iliberal, que desde luego en los últimos años ha salido con enorme profusión en todas las publicaciones, pero que resulta, no sé por qué, difícil de explicar porque no lo es tanto. No es difícil de explicar, el problema es que está cargado de propaganda, la palabra liberal. Entonces, de pronto, en La Vanguardia y muchos otros medios te dirán, no, es que iliberal es China, o iliberal es Rusia, o iliberal es X países, ¿no? O cualquier país dictatorial de África, de pronto dirán que bueno, es un país China lo que iliberal, no es en ningún caso es democracia. Eso aparte, o sea que... eso aparte. Bueno, teniendo en cuenta que el comunismo es democracia para algunos en este país. Popular, tampoco sería tan raro. Lo que Orbán dijo en su día, cuando habló por primera vez de este término, es que lo que se pretendía, que la democracia, lo que él consideraba como iliberal, es que antes que cualquier otra consideración esté por delante la nación y la cultura de tu país. Pero entonces le podían antes que lo económico, llamar sentido común, entonces, sin es más. sentido común puro y duro, claro. Sí, es el hecho de hay cosas que se pueden llevar al Parlamento, pero hay cosas que son intocables, que es la nación, la identidad, la historia. O sea, eso no se puede votar, que hemos llegado a un punto en que la democracia liberal prácticamente todo se puede votar, hasta lo que somos y lo que no somos, ¿no? Entonces ahí es donde va por el tema iliberal. Bueno, ahora la democracia liberal va por el lado de que no todo se puede votar, de que hay dogmas que no se pueden ni siquiera cuestionar. Ahora estamos en el nuevo, ya nos hemos dado la vuelta, pero hasta ahora todo era debatible, ¿no? Somos seres humanos, no somos seres humanos, esto no es vida, ¿qué es España? ¿No? España es una reunión de X con territorios, en fin. Ahí es donde lo que no se puede tocar, ¿no? Que ese proteccionismo, que es precisamente porque saben que esos son los pilares de toda nación, de toda identidad, y que si tocas eso, pues tenemos lo que tenemos, ¿no? España, Francia, Reino Unido, Alemania, todo lo contrario de lo que tienen ellos, claro. La democracia iliberal, algunos dicen, criticándolo claro, que dicen que necesariamente desemboca en un régimen sin partidos políticos. Porque si no se puede, si hay cosas que no se pueden cuestionar, entonces los partidos que cuestionan esas cosas terminarán por ser ilegales. Es lo que mismo que tú estás diciendo ahora, ¿no? Es decir,
Claro, no, por eso pregunto. La progresía está llevando al mismo punto que la democracia liberal. Quizá aquí lo que les interese es cómo se etiqueta una cosa a otra, pero el fondo es el mismo. Es curioso porque acusan, bueno, esto sucede no solamente en este caso, pero acusan a Orbán de las cosas que ellos mismos hacen, de las cosas que perpetran. Y uno de los ejemplos es el de la justicia. Es decir, acusan a Orbán de manejar la justicia por arbitrar una serie de procedimientos en la designación de los jueces que ya los quisiéramos nosotros, incluso porque la politización de la justicia española es un caso extremo en el que la demostración de que no existe separación de poderes precisamente radica en eso. Pero no deja de ser llamativo que los mismos que lo defienden para España se rasguen las vestiduras cuando hablamos de Polonia o de Hungría. Además es que estos países, lo mismo que Alemania sí lo hizo, pero no descomunistizó la justicia y muchas otras cosas. Por ejemplo, en la universidad en Polonia eso no se hizo y ahora mismo en Polonia tienen problemas con algunas universidades porque se sanciona a profesores por defender, por ejemplo, en clase, decir abiertamente que son católicos. Eso está pasando en Polonia. ¿Por qué? Porque no se despolitizó, en este caso la universidad. Y se critica bueno, efectivamente, eso lo han hecho otros países, pero cuando lo hacen Hungría y Polonia es criticable y hay que atacarles. Es parte del doble rasero. Exacto. Durante el confinamiento y demás, yo hablaba con los amigos que tengo allí, de think tanks y demás, y me preguntaba mucho por cómo se veía a Soros desde España. Y hacíamos el press clipping, ¿no? Entonces comparábamos. Entonces, claro, lo que se estaba haciendo en España con Pedro Sánchez, que todos lo hemos visto, ¿no? Además ya inconstitucional, no era ni la 10ª parte de lo que estaba haciendo Orbán, ¿no? Muchísimo mayor control parlamentario, mucho más comprometido, quizá algo más presidencialista en la cesión de poderes al principio, pero obviamente que esto con el tiempo lo ha devuelto al Parlamento, por lo tanto lo ha devuelto al pueblo, ¿no? Pero en ese momento estábamos viendo que era Europa, o en este caso Bruselas, contra Orbán, contra Hungría, en pleno confinamiento, en plena pandemia. De España no se decía nada, hasta el punto en el que antes de que le iban a echar del grupo parlamentario europeo, del Popular, el PPE, se marchó él, siendo uno de los principales partidos que conforman esa agrupación, cosa que ha hecho mucho daño, por cierto, a ese grupo y que ahora está viendo cómo conformarse a nivel europeo porque podrían ser la segunda fuerza junto a los más radicales. Nos vamos a ir a la publicidad, vamos a volver rapidísimamente, pero vamos a volver también con rapidez porque nos quedan los principales temas prácticamente por tocar, el tema del Grupo de Visegrado, la cuestión del multiculturalismo, lo que proponía en este momento don Javier Villamor acerca del Partido Popular Europeo y Soros. Sí, no es broma, Soros. Nos vamos y volvemos. Pues vamos a ver algo más de este fascinante personaje, de este verso suelto, como decíamos, de la Unión Europea, que es Víktor Orbán. ¿Cómo empezó? ¿Cuál ha sido su carrera? ¿Cuáles son los mimbres que le han conducido hasta la situación en la que estamos hoy? Vamos a verlo. El 16 de junio de 1989 comenzó la carrera de un Víktor Orbán de cabellos revueltos, barba de 3 días y americana de dudosa elegancia. Lo hizo con un encendido discurso contra el yugo soviético y el comunismo en la Plaza de los Héroes de Budapest, 5 meses antes de que cayera el muro de Berlín. Aquella valerosa alocución, que fue acogida con júbilo en todo el país, catapultó su carrera política. Apenas 9 años más tarde, Fidesz, con él como cabeza de lista, ganó las elecciones parlamentarias de 1998 con un 42% de los sufragios en alianza con el Foro Democrático de Hungría. En las elecciones del año 2002, sin embargo, no pudo revalidar su mandato. Los socialistas accedieron entonces al gobierno y Orbán pasó a la oposición, donde se forjó para recuperar el poder algunos años más tarde. Aquella tarea no sería muy distinta de la pretérita lucha contra el comunismo, defender la peculiaridad del pueblo húngaro frente a las pulsiones despóticas y homogeneizadoras del globalismo, encarnado en entidades como la Unión Europea y magnates como George Soros. En las elecciones legislativas del año 2010, Orbán lideró de nuevo las listas de Fidesz y obtuvo una abrumadora victoria.
más del 52% de los votos y una mayoría superior a 2/3 en el Parlamento. Una de sus primeras medidas fue la promulgación de una nueva constitución para Hungría, lo que encolerizó a las élites bruselenses. ¿El motivo de esa irritación? Que afirma que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, reivindica la identidad cristiana del pueblo húngaro y establece que la vida del ser humano debe ser protegida desde el instante de la concepción. Orbán estaba sembrando abundantes razones para la brutal censura que se abatiría sobre él en los siguientes meses y años, durante los que se ha convertido en el político más vituperado por las élites mediáticas, económicas y burocráticas europeas, a las que se complace en indignar hasta el punto de constituir hoy el enemigo número 1 de Bruselas. Bueno, pues es que, vamos a ver, la trayectoria de Soros es casi un ejemplo en paralelo a cómo se ha movido la política en Europa durante todo este tiempo. Orbán era una persona de un perfil, podemos decir, casi centrista, de un perfil absolutamente, perdónenme el palabra, pero mainstream, ¿no? Era un tipo, bueno, pues un político más al uso, y las cosas se han movido de tal manera que algunos de los supuestos que hace 30 años eran elementales, como era el de las defensas del propio país, el de la existencia de una identidad nacional, ese tipo de cosas, resulta que ahora se han convertido en cuestiones que defiende lo que llaman la extrema derecha, ¿no? Es decir, que al final, claro, es decir, aquí lo que está sucediendo es que un continente entero sale corriendo, huyendo del sentido común, y los que se quedan defendiendo el sentido común, cosas como que, oiga, mi país tiene una identidad, ¿sabe usted? Bueno, pues resulta ser peligrosos, radicales y extremistas, y eso es quizá lo que le pasa a Soros, que él se ha quedado donde estaba y es lo demás lo que se ha movido. Orbán dijo que el problema del Parlamento Europeo era que el centro se había constituido en el Partido Socialista. Claro. Entonces la extrema izquierda era la izquierda y claro, a partir de ahí pues todo empieza a ser extrema, cada vez más extrema derecha, ¿no? Entonces ese es el gran problema. Pero sí, realmente sí, la política de Soros es la misma, y lo que el cambio ha sido desde luego pues la aparición de figuras como Orbán. Yo creo también que Orbán, en el vídeo se habla, ¿no?, de sus primeros años. Orbán también se dio cuenta de lo que estaba pasando, de lo que ha sucedido con su país en el gobierno justo anterior a su mandato cuando gana en 2010, es que vendieron el país a saldo. Además de la corrupción, la crisis económica que se creó, arruinó a las familias porque hubo una estafa con las hipotecas que llevó a la ruina a muchísimas familias húngaras, y creo que a partir de ahí es cuando se da cuenta de que no es solamente una cuestión de cambiar políticas económicas, sino que la cuestión va mucho más allá, ¿no? Y a raíz de ahí empieza a atacar pues a Soros, que tenía su Open Society, su sede estaba en Budapest. Bueno, la universidad sigue ahí, la universidad se tuvo que ir, la universidad se ha ido a Viena, si no recuerdo mal, sí, y la Open Society está ahora mismo en Berlín, ¿no? Pero realmente echa a Soros de Hungría, y ya también ese es el inicio de esta, es una guerra casi personal, ¿no?, entre ambos. No sé si fue una buena idea que lo echara, porque expandió sus gérmenes por el mundo. No, yo creo que los gérmenes ya los tenía expandidos. Bueno, una de las sedes está en Barcelona, o sea que también tenemos lo nuestro en España. También tenemos lo nuestro. Con una cierta relación con el Prusés famoso. Sí, y con gente que está ahora en algunos cintas importantes, pero sí, bueno. Señor. El tema de Soros es importante porque, no sé si mucha gente sabe, Orbán disfrutó de una beca de la Open Society para estudiar, precisamente, bueno, de ahí también consiguió sí que hace ese perfil más político, ¿no?, más de conocimiento de país anglosajón, de una forma de vender la política, de forma de hablar mucho más elaborada quizá que esos con esos discursos en las plazas. Pero que es curioso, ¿no?, de cómo alguien se beneficia de Soros o de lo que promueve Soros, pero quizá, yo muchas veces me lo he imaginado, ¿no?, he disfrutado imaginándomelo, cómo tenía que haber sido este hombre conocer lo que realmente significaba la obra de Soros y el objetivo de todas esas becas, ¿no?, para decir, esto no es bueno para mi país, a pesar de que he disfrutado, tengo que luchar contra esta persona que en algún momento me haya beneficiado, ¿no? O sea, creo que quizá algunos le llamen traidor, pero que eso mentalmente, psicológicamente, creo que a Orbán le da un impulso mucho más fuerte, ¿no?, de como dirigente político, decir, yo he disfrutado de lo que nos vendieron, conozco las consecuencias de eso y no lo quiero para mi país, para eso vengo aquí a retomar otra vez el puesto y combatirlo, ¿no? Desde antes de la bancarrota es importante, o sea, Hungría cuando lleva 30 años independiente, ¿no?, y cuando ocurre esto, pues se cae el telón, se privatiza prácticamente ante todo y ha recuperado
sobre todo durante los gobiernos de Orbán, ha recuperado prácticamente un 50% de economía pública o economía privada. O sea, tiene una economía mixta, que esto también desmonta las teorías liberales, ¿no? Que haya una economía pública o una parte de la economía sea pública no implica que sea malo. Lo que importa es que hay una buena gestión de lo público. Y de hecho, precisamente esa buena gestión de lo público es la que ha permitido que aumenten 40% las pensiones en los últimos 10 años, que aumenten las pensiones para las familias, que aumenten las ayudas a la maternidad, a los jóvenes, que la educación sea gratuita hasta gran parte, que los materiales universitarios sean gratuitos. Es decir, hay un estado del bienestar. También sí que es cierto, y hay que ser lógico con esto, que es un país pequeño. Sí, 10 millones de habitantes. 9 millones de habitantes, ¿no? Están construyendo el segundo reactor nuclear, creo que con ayuda de China. Sí. Tiene estupendas relaciones con Turquía, a pesar de los conflictos que Turquía, ¿no? y el histórico de Turquía, sí, sí, ¿no? Con todo el Imperio Otomano. Tiene relaciones estupendas con Israel, con toda la tecnología de defensa. Es decir, que es un país muy bien posicionado, que a pesar de estar en ese extremo, ha sabido relacionarse bien con sectores clave que le están dando esa independencia de todo lo que pueda ocurrir con esto. Y además, no olvidemos, sigue teniendo su propia moneda, que por mucho que digan con el euro, la soberanía económica es fundamental para tener una soberanía política. Por supuesto. El grupo de Visegrado es un grupo del que se habla, pero no se sabe muy bien en qué consiste, ¿no? Se le cita porque son los gamberros, o sea, así lo dicen en Bruselas, son los gamberros de Europa. Bad boys. Los chicos malos, en fin, la gente que no se somete, en definitiva, y que no da más que problemas, y que además hay un problema, valga la redundancia, añadido, y es que no se puede expulsar a nadie de la Unión Europea. Mientras que un país sí se puede ir, motu propio, caso de Gran Bretaña, sin embargo, no existen mecanismos por parte de la Unión Europea para expulsar a un país, con lo cual te pueden plantar cara, como está sucediendo con Polonia, como está sucediendo con Hungría, y en cierto modo, bueno, puedes imponer sanciones, es evidente, y es lo que está pasando, pero es complicado de enfrentar porque el conflicto político está servido. En Visegrado, no cabe duda, el líder es Orbán. Sí, el líder político es Orbán, el país más fuerte es Polonia. Sí. Pero realmente la figura política por excelencia es llama la atención eso, ¿verdad? Sí, sí, es curioso, pero bueno, ha construido un liderato, también es una persona que tiene un carisma muy fuerte. Los líderes polacos, sin embargo, bueno, pues son más sobrios, no transmiten de la misma manera que, por ejemplo, transmite un Víktor Orbán. Son más eslavos. Sí, son más eslavos, más fríos, ¿no? Y realmente ha conseguido bueno, pues ser el representante de este grupo. Hay un detalle con esto que decías de la moneda. La República Checa, por ejemplo, pese al cambio de gobierno, no se plantea cambiar al euro, porque es una de las propuestas que estaba encima de la mesa, y no van a abandonar la moneda, ¿no? O igual, por ejemplo, el gobierno húngaro, todo detalle con las privatizaciones, va a recuperar el aeropuerto internacional de Budapest, que se había vendido a manos alemanas en un 75% en época del gobierno socialista, ¿no? Entonces, sí, están haciendo una política que está teniendo éxito y, claro, ante las patadas que está metiendo la Unión Europea, estos fallos, el problema que pasó con la llegada masiva de inmigrantes en 2015, pues claro, están cogiendo cada vez más protagonismo, porque su defensa de las fronteras fue la correcta, y lo estamos viendo ahora con el problema que se está repitiendo, como la posición correcta en este caso, por ejemplo, es la polaca o la lituana, ¿no? Ante la avalancha que viene provocada desde Bielorrusia. Sí. Entonces, claro, es un modelo de éxito. Eso es un problema para la Unión Europea porque, claro, no puede achacar que estos países funcionen mal. Entonces, ¿qué hacen? Pues propaganda, hacer películas como la que hicieron de Hola Dictador, diciendo pues que es un régimen autoritario, e inventarse agravios contra las minorías de las minorías de las minorías. Que eso es lo que, porque que el país funcione para la mayoría, parece que a la Unión Europea eso no le importa. Es como los ataques a Rusia de Putin. En su momento, acordémonos con las Pussy Riot, los ataques eran porque supuestamente era un país homófobo que no permitía cierta libertad LGTB. Ese era todo el ataque, ¿no? O sea, digamos que la manera de convencer a la parte de tu población occidental de que estos son malos es ir por las minorías, como tú decías, ¿no? Sí. No permiten ciertas cosas y tal, cuando también es falso. Pero bueno. Pero vamos, que los LGBT no son un grupo de presión, ¿verdad? Ni son utilizados políticamente tampoco. No, luchan por los derechos. Bien, y un punto en común de Visegrado, desde luego, es el rechazo del multiculturalismo. Es decir, no solo un rechazo a fenómenos que están pasando, puede ser la inmigración, sino que hay una convicción previa, y es que el multiculturalismo es malo y de que existen abundantes pruebas de que no funciona y de que es negativo para las sociedades que lo viven y que terminan padeciéndolo. No, claro, es que hay que remontarse a lo que pasó en 2015 en Alemania. El aumento, claro, muchas de esas noticias en España no las hemos visto, pero en Centro Europa se ha conocido el brutal aumento de violaciones, el brutal aumento de robos, de delincuencia, los problemas que se han montado por estos guetos que han ido apareciendo en las ciudades, y claro, todo eso la gente lo conoce y no lo quiere.
De hecho, un buen caso es lo del Partido Pirata, ¿no? Su Sí. líder Iván Bartos, que al final va a Francia y que es de estar a favor del multiculturalismo y de que Europa sea un continente musulmán de aquí a unos años, dice no, que esto no es bueno. Lo decía tal cual. Sí, tal cual. Decía, sí, es bueno que Europa se convierta en sí, un que no continente... era nada malo, que en 50 años fuéramos un musulmán, que no continente pasa nada. musulmán. Claro, cuando lo ves, pues ya cambias de opinión, ¿no? O lo mismo, el ejemplo que has puesto antes con el líder de la oposición. En Hungría han cogido un perfil conservador. ¿Por qué? Porque un perfil muy izquierdista saben que la gente no lo quiere. Aún así, a este conservador ya es una persona que ha dicho varias veces que la inmigración, como los productos transgénicos, son inevitables y que lo que hay que hacer es abrir la puerta e integrar, ¿no? Incluso que hasta detrás de ese está Jobbik, porque cuando me fui hace unos años, Sí, me acuerdo que nada más llegar a Budapest, llego en la plaza principal, están un grupo con el brazo en alto, obviamente con estética de la que tenía, y era Jobbik. O sea, hay que decir que ha sido un partido de extrema derecha real que ahora está asociado con la extrema izquierda. O sea, que ahí hay unas transiciones políticas un poco extrañas, ¿no? Muy raras. Además era un partido pro-turco y, Sí. y tenía un discurso verdaderamente extraño que yo creo que fuera de la sociedad húngara no se Y entiende. tuvo el problema de que Orbán le quitó su mensaje principal, Claro, que fue la lucha contra la inmigración. Claro. Exacto. A raíz de ahí empieza a moverse erráticamente hasta que al final, bueno, ha habido muchas escisiones. Hay un grupo más radical que se llama Nuestra Patria, Mijazank, que se ha llevado el grupo más radical, pero incluso ha habido diputados que han quedado pues aislados, ¿no? Como el grupo mixto, porque no estaban de acuerdo con la deriva, y ahora sí, efectivamente, tiene una línea que es realmente extraña, ¿no? Pero sí, está aliado con todos los partidos de izquierda. Es un todos contra Soros, perdón, todos contra Orbán, que muchos dicen que está pagado por Soros, ¿no? Que realmente ese es el motor detrás. El dinero de Soros, el que ha allanado el camino para que todos estos se... Muy extraño no sería. No, tampoco será extraño, desde luego. No, claro que no. Pues claro, las consecuencias de la estabilidad, ¿no? Es decir, cuando un país es estable y tiene un buen gobierno, ¿no? Y funciona todo bien, como tendría que ir de normal en cualquier país, desaparecen los extremos, ¿no? Las políticas extremas desaparecen. Y es curioso porque no paran de achacar los que critican que existe el fascismo, la extrema derecha, y nunca hacen autocrítica. Pasa lo mismo con el Brexit, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el Brexit? No hubo autocrítica con todo el tema del voto antimulticultural, y en vez de dar un paso hacia atrás y decir, oiga, quizás estamos haciendo algo mal, no, hay que seguir, ¿no? Más inmigración y más LGTB. Es decir, está claro que aquí da igual, o sea, que hay un plan muy prefijado, Claro. y hay un plan contra, muy prefijado en este caso, con todo el tema de lo que es el Grupo de Visegrado, que es el Grupo de Visegrado de ahora, pero que lleva tiempo atrás. Es decir, esto es como una especie de reedición del Pacto de Visegrado hace muchísimo tiempo. O sea, pero lo que pasa que ahora revitalizado en la Unión Europea, porque también están entre la Unión Europea y entre la antigua Rusia. Así que también es cierto que hay que tener en cuenta la historia. Si son perfiles que no aman ni odian a ninguno, pero tienen los dos ojos, ¿no? Son casi bizcos, mirando a los dos lados, sobre todo Polonia, ¿no? Bueno, lo que estaba comentando Javier, claro, es verdaderamente una cosa curiosa, ¿no? Es decir, cuando el pueblo va por un lado, cuando la gente va por un lado y los políticos se empeñan en ir por otro, y pese a que efectivamente unas determinadas políticas pues no reciben el apoyo de la población y lo que te recetan es más de lo mismo, pues termina resultando chocante, salvo que lleguemos a la conclusión, claro, de que es que esas élites desprecian verdaderamente a los pueblos europeos. Y recuerda aquello de Bertolt Brecht que decía, ¿no? El gobierno se ha equivocado de pueblo, tiene que elegir otro. Exacto, sí. Por ahí va la cosa, sí. Claro. Exacto. Sí. Es una cosa verdaderamente de locos. Hablábamos antes de la natalidad, que es un aspecto, bueno, en España exótico, ¿verdad? Porque aquí de la demografía no se habla. Es el principal problema de España, probablemente, y mira que tenemos problemas para elegir, pues el principal seguramente es la demografía, porque el estado actual de la demografía significa una cosa tan elemental como que no tenemos futuro, sencillamente. Y no podemos, o sea, pronto discutir de cómo va a ser nuestro futuro y si tenemos que ir por un sitio o por otro es absurdo, porque no hay futuro desde el punto de vista demográfico. Bueno, viene esto a colación del hecho de que, en cambio, Hungría está tomando medidas en ese sentido, como se recordaba, y el propio Orbán, por centrarnos un poco en su persona, es padre de 5 hijos y es calvinista, que esto no es normalmente demasiado sabido, un país fundamentalmente católico, que es como es Hungría históricamente, y en el que el calvinismo es un porcentaje pequeño de la población, no sé si llegará al 10%, probablemente se andará por ahí. Bueno, pues Orbán, que tiene este discurso sin complejos, es no católico como la mayoría social de Hungría y la mayoría de la práctica, sino calvinista. Sí, pero bueno, tiene muy claro que el concepto de cristianismo como religión. Sí, desde luego. De hecho, Hungría ha sido el país que más se ha preocupado en mover congresos, en hacer actividades, incluso tiene una ONG dedicada a la protección de los cristianos.
en todo el mundo, ¿no? Que como sabemos pues son la religión más perseguida, aunque parezca lo contrario, ¿no? Cuando uno ve las noticias. Pero tiene ese concepto, creo que es uno de los conceptos que le marcan. Estoy convencido que la espiritualidad, la religiosidad de Orbán es uno de los factores que hacen que sea el político que es. Hay una cosa, mucha gente no sé si ha ido a Budapest o a Hungría, y lo recomiendo porque la sensación es de que estás en paz, ¿no? De que hay cierta paz, de que el gobierno no se entromete en tu vida, o sea, porque lo que quiere con todo esto no es reeducar en otra cosa, es dejar en paz a la gente, que cada uno haga lo que quiera, es decir, no ir a por lo más importante. En el caso del tema de la religión, llama la atención, ¿no? No solo en Hungría, podemos fijarnos también en países de hermanos hispanoamericanos, que los más beligerantes en política suelen ser no católicos, suelen ser protestantes, ¿no? Sí. Son los que tienen quizá una proyección mucho más política de lo habitual, ¿no? Y eso es curioso porque son los que realmente están consiguiendo algunos cambios importantes, ¿no? En el caso también de los protestantes en América hispana, sobre todo evangelistas, te das cuenta que son mucho más consecuentes entre su fe y su vida real, ¿no? Y en este caso, pues Orbán es un ejemplo, más creo que es de los pocos líderes europeos que tienen hijos, lo cual también es importante. Sí, porque sí, si nos fijamos en Occidente, nadie ha tenido hijos. Líderes europeos y casi de nuestros parlamentarios. Hijos. Merkel no tenía, Inglaterra no tenía, Francia no tenía, España no tiene. O sea, nuestros líderes políticos no tienen hijos. Sí, sí, eso es bastante curioso. Es por el ambiente. Eso, para predicar con el ejemplo. Planeta. Sí, para que no emitan CO2 los niños, que es que tienen la manía de respirar. Bueno, nos queda un minuto, pero les hago una pregunta que es una constatación de lo que está sucediendo y también una proyección hacia el futuro. Orbán tiene, hasta el momento sí, pero en este momento sigue teniendo una mayoría clara en el país y en unas futuras elecciones la tendrá. Sí, tiene una mayoría clara, las encuestas le dan la victoria. La alianza de esta izquierda, toda esta alianza que han hecho contra él no parece demasiado convincente. De hecho, incluso la elección del candidato no es nada convincente. Pero claro, vamos a ver muchas cosas. De aquí al año que viene estoy convencido de que saltarán todo tipo de escándalos. Exacto. Saltarán otros Pandora Papers, como el que le hicieron Como en Praga. Como en Praga, efectivamente. Escándalos como el de Bruselas, sí, del sí, diputado homosexual. tendremos todo tipo de... O sea, va a ser un año muy duro. Creo que los húngaros son muy conscientes de eso. Sí. Saben lo que se están jugando y lo tienen muy claro. Y saben a quién tienen enfrente, ¿no? Sí, saben a quién tienen enfrente, eso es. Ser consciente de tus enemigos y de tus capacidades creo que te hace ser mucho más fuerte. Y obviamente Orbán lo tiene todo de cara. Si nos fijamos en las fotos, no tienen apoyo social la oposición, o al menos no se moviliza. Pero que lo que decía antes, y lo tomo esa preocupación, es que todavía no hay un claro sucesor. Y Orbán debería estar ya pensando en quién va a ser el... Pero tiene 58 años, tampoco sí, es un hombre... Bueno, pero también toda figura política, aunque sea de éxito, se acaba agotando, ¿no? Todo tiene su momento. Y Orbán es un efecto, pero necesitamos que haya continuidad. No por Hungría solo, sino por el bien de Europa. Pasa un poco como en otros sitios, ¿no? Que no se ve ese... Hay buenas figuras, de todos modos, en su partido. Sí, el ministro de Exteriores sí, muy bueno. Harto, la ministra de Familia también, Novak. Sí. Incluso la ministra de Justicia, Judith Varga, también es una mujer muy activa y con unas ideas muy claras. Sí, pero que todavía no hay un delfín. Sí, todavía no hay un delfín, eso no hay es un cierto. Delfín. Y eso quizá le haga falta para que la gente tenga todavía más ánimo de seguir votando, ¿no? A lo mejor no es un delfín y es una sirena. Don Álvaro conoce alguna, aunque Hungría sea un país sin mar, pero también puede haber sirenas en el agua dulce. Sí. No se las conoce, pero... La sirena que está en Varsovia. Efectivamente. Pues muchísimas gracias, don Álvaro, don Javier, muchísimas gracias de verdad por acercarnos además a una realidad que es mayormente desconocida en España y que cuando se conoce es casi peor, porque se conoce a través de unos medios, en fin, que ya sabemos cuáles son y ya sabemos quiénes están detrás, no lo vamos a decir tranquilos, pero ustedes imaginen lo que les parezca con ese palíndromo que asoma siempre por detrás de las cosas que pasan. Muchísimas gracias, se lo repito, y a todos ustedes igualmente, muchísimas gracias por estar ahí todas las noches y esperemos que estén también la de mañana, si Dios quiere.
Hola, ¿qué tal? Han llegado al espacio más turístico de la televisión. Les invito a un viaje con parada en los rincones más sugerentes. Hoy hacemos parada en Coria y conocemos un curioso entorno en Guadalajara, los campos de lavanda. Sus fotos y el test turístico completan media hora de ruta. ¿Se apuntan? Comenzamos. La ciudad de Coria, antigua sede del Marquesado de Alba, atesora un gran legado de cultura y civilización.